Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C++, en el que estamos viendo el tema de las funciones. Y después de haber visto en el vídeo anterior qué son las funciones inline, avanzamos. Vamos a ver en este vídeo qué es el auto-return en las funciones. Yo creo que el nombre os puede dar una pista bastante cercana de qué es lo que hace esto, ¿no? ¿Para qué sirve esta instrucción de auto-return? Pero vamos a verlo con detenimiento. ¿Qué es esto del auto-return? Bueno, pues es la deducción automática del tipo que devuelve una función. Creo recordar que en este curso vimos la inferencia de tipos y qué ocurre cuando declaramos una variable como auto. No estoy totalmente seguro porque, como son tantos cursos ya, no sé muy bien lo que expliqué en uno y lo que expliqué en otro, pero creo que en este curso lo expliqué. Si no, pues tampoco tiene mucha importancia, ¿no? Pero sería lo mismo que expliqué, si es que lo expliqué para las variables en el tema de las funciones, ¿no? Ya sabéis que a la hora de declarar una función, tenemos que especificar siempre el tipo que nos va a devolver esa función con la instrucción return, ¿no? Si una función nos va a devolver, por ejemplo, un valor entero, pues tenemos que especificar con la palabra reservada int antes del nombre de la función, es decir, aquí iría el nombre de la función, ¿no? Nombre función, como la queramos llamar. Bueno, pues con esto estamos especificando que la función en su instrucción return, es decir, cuando nos vaya a devolver un valor, pues nos va a devolver un entero. Si en vez de un entero, pues la función nos tiene que devolver un decimal, pues podemos especificar double y el nombre de la función, ¿no? Y así, pues con cada tipo. Si una función no va a devolver nada, pues utilizamos, como ya hemos visto, la palabra reservada void. Bien, pues hay una instrucción que podemos incluir antes del nombre de una función, que es precisamente auto. Y a continuación iría el nombre de la función. Esto es. ¿Qué conseguimos con esto? Pues con esto lo que conseguimos es que sea la propia función o el compilador de C++ quien determine, quien detecte, pues qué es lo que nos va a devolver esta función. Si nos va a devolver un entero, si nos va a devolver un decimal, si nos va a devolver un texto, si no va a devolver nada. Eso es lo que conseguimos con auto. Y así no nos tenemos que molestar nosotros como programadores en averiguar y especificar qué va a devolver esa función. Con ejemplos sencillos no le vais a ver utilidad ninguna. Por ejemplo, aquí tenéis una sintaxis de cómo funcionaría esto en C++, ¿no? Palabra reservada auto, aquí nombre de la función, los parámetros que recibe esa función y aquí la instrucción return. Viendo este código, yo creo que está claro que esta función nos va a devolver siempre un entero. Va a recibir dos enteros, los va a sumar, pues un entero más un entero siempre va a devolver un entero. Y claro, con este ejemplo, pues uno se pregunta, ¿y para qué demonios voy a incluir yo aquí el auto? Y no pongo directamente, como he hecho hasta ahora, int, ¿no? La molestia es la misma, el esfuerzo es el mismo y no entiendo muy bien la utilidad. Bueno, esto adquiere utilidad cuando se trabaja con tipos complicados o con plantillas C++. Y claro, como estamos a los inicios del curso, viendo la sintaxis básica de C++, nos va a costar bastante entender o averiguar a futuro, ¿no?, qué utilidad podría tener esto con tipos complicados, porque no sabemos todavía a esta altura del curso qué es un tipo complicado, qué es el trabajo con plantillas, con la biblioteca estándar, etc. Pero voy a intentar poner algunos ejemplos para que se entienda la utilidad de auto, a pesar de que en esos ejemplos que voy a poner voy a incluir código que todavía no hemos visto. No os preocupéis por el código que no podáis entender con los ejemplos que voy a poner a continuación, porque lo que persigo con este vídeo es que se intuya, se vislumbre la utilidad de auto cuando tengamos más conocimientos de C++. Vamos a verlo. Bien, tengo aquí un fichero de C++ preparado ya para trabajar. Lo llamo trabajo con funciones 6, preparado pues para trabajar con el auto-return. Y vamos a comenzar quizás por el ejemplo más sencillo, a ver si conseguimos verle utilidad. Y es el que os he enseñado hace un instante, ¿no? Vamos a crear una función con la instrucción auto, es decir, auto, a la función la voy a llamar suma, y esto pues va a recibir dos argumentos. Un A de tipo entero, un B, dos parámetros, ¿no? Abrimos la llave, la cerramos y aquí pues simplemente le vamos a decir que sume esto, ¿no? Return A más B. Nada nuevo bajo el sol excepto la palabra reservada auto. Y aquí pues vamos a poner un main, como siempre, función main, abrimos llave, cerramos y vamos a utilizar esta función. Voy a declarar dos variables, por ejemplo x, que le voy a decir que es igual a 5, de tipo entero, de momento. Y también una variable de tipo entero igual a y, que le voy a decir que es igual a 3. Y ahora pues vamos a declarar una variable también de tipo entero a la que llamo resultado, donde voy a almacenar lo que nos devuelva la llamada a esta función, pasándole x e y
por parámetros, ¿no? Y aquí, pues para ver esto en consola, un cout, como siempre, de la suma de... Y aquí pues vamos a poner X y aquí vamos a poner Y es dos puntos, aquí las comillas que ya se me olvidaban, es pues lo que tengamos almacenado en resultado. Bueno, examinar este código no debe tener ninguna dificultad para que lo entendáis en este momento del curso en el que nos encontramos, excepto por esto, ¿no? Entonces, si yo guardo cambios y ejecuto este programa, pues debería demostrarme, pues esto, la suma de 5 y 3 es 8. Así que todo bien, ¿no? Todo perfecto. Evidentemente, si cambio este auto por un int, esto funciona igual, ¿no? Es decir, si yo guardo cambios y vuelvo a ejecutar el programa, pues el resultado es el mismo. Y uno se pregunta, ¿y para qué sirve entonces el auto? Si lo cambio por un int y funciona. Bien, pues es ahora cuando tenéis que hacer un esfuerzo por imaginaros la utilidad que puede tener esto a futuro cuando tengamos algún conocimiento más de C++, porque aquí os he detallado una lista de casos de uso donde el auto-return es verdaderamente útil, ¿no? Pero claro, son cosas que no hemos visto. Entonces, por ejemplo, el auto-return va a ser útil cuando en C++ trabajemos con tipos complejos, cuando trabajemos con genéricos, cuando trabajemos con tipos anidados, con funciones lambda. También esto sí que lo hemos visto cuando trabajamos con variables auto, la inferencia de tipos, si recordáis, cuando trabajemos con tipos definidos por el programador, es decir, podemos crear nuestras propias clases. Aquellos que tengáis conocimientos en otros lenguajes orientados a objetos lo sabréis, ¿no? Entonces, cuando una función vaya a devolver un tipo que hemos definido nosotros como programadores, un tipo de una clase que hayamos creado nosotros, pues es útil el auto-return. O cuando tengamos varias funciones con return condicionales, es decir, típica función en cuyo interior hay un if, y puede haber incluso un if-else, ¿verdad? Y bueno, pues nos devuelva dentro del if un return y en el else nos devuelva un return con un tipo diferente. ¿Entendéis? Es decir, el if nos va a devolver un entero, por ejemplo, y el return que tenemos en el else nos va a devolver un double. Pues en este caso también es muy útil el auto-return. Vamos a ver algunos ejemplos, aunque el código quizás no lo entendáis del todo, creo que van a ser bastante ilustrativos estos ejemplos para entender la utilidad del auto-return. Voy a elaborar estos ejemplos en el mismo fichero. Bueno, en realidad son ejemplos que ya tengo codificados y preparados, lo único que voy a hacer va a ser traérmelos del portapapeles, ¿no? Mirad, esto es un programa C++ que trabaja con mapas. Los mapas es algo que todavía no hemos visto en este curso. Si alguno de vosotros viene del curso de Java o del curso de César, por ejemplo, pues allí sí que trato los mapas y es igual en C++, ¿no? Los mapas pueden guardar pares de clave-valor, ¿no? Clave-valor, clave-valor, para buscar una clave y que nos devuelva el valor correspondiente. Y es lo que hemos hecho en este programa. El mapa, pues lo hemos creado concretamente aquí. Como podéis ver, es un mapa muy sencillo que tiene pues 3 parejas de clave-valor. La clave pues está en string, el valor que nos devuelve pues está en número entero, ¿no? Y es un programa que lo que hace es buscar en un mapa una clave concreta y devolvernos el valor asociado, nada más. Y para ello hemos creado una función a la que le vamos a pasar, por un lado, el mapa en el que queremos buscar y por otro lado, la clave que vamos buscando en ese mapa para que nos devuelva el valor. Y podréis pensar, pues si nos va a devolver el valor, que sería este, ¿no? Pues nos va a devolver un entero. No es así, porque esto lo que hace, el método find, aplicado a un mapa, lo que nos va a devolver es un objeto de tipo iterador. Y claro, tampoco sabemos muy bien, de momento, lo que son los iteradores, ¿no? Lo veremos más adelante. Insisto, los que vengáis de otros cursos seguramente sí. Pero claro, aquí, si en vez de auto, como podéis ver esta función que yo he llamado busca en mapa, si en vez de declarar esta función como auto, la declaro como entero, pues esto no nos vale, ¿no? Es decir, si yo guardo cambios y ejecuto el programa, pues este programa va a caer, tiene un error. Y si en vez de int le digo string, porque alguien pueda pensar que nos va a devolver un texto, pues estamos exactamente en las mismas, ¿no? Esto va a caer. Porque no nos devuelve ni un int, ni un string, ni un double, ni un float, ni nada por el estilo. Nos devuelve un iterador, ¿no? Entonces, en estos casos viene muy bien especificar auto, porque así te despreocupas de qué tipo de objeto te va a devolver esta función. Si yo pongo auto, guardo cambios y vuelvo a ejecutar el programa, ahora sí que va a funcionar.
y me va a decir aquí que ha encontrado en el mapa la clave plátano y tiene el valor 2. Si os dais cuenta, aquí lo que le estamos pasando, como digo, a la función es el mapa y la clave plátano para que busque en este mapa donde está la clave plátano y me devuelva el valor asociado, y es justo lo que está haciendo. Aquí tenemos un if-else que, aunque no entendamos todo el código, creo que con lo que hemos visto hasta ahora podéis descifrarlo bastante bien, ¿verdad? En el cual, pues si encuentra la clave nos devuelve el mensaje, ¿verdad? Y si no encuentra lo que le estamos pasando en este caso, que es plátano, pues nos devolverá esto. Es decir, si yo aquí en vez de plátano le paso, por ejemplo, limón, algo que no está en este mapa, si yo guardo cambios y ejecuto el programa, pues me dirá que no ha encontrado plátano en el mapa. Aunque en este caso, pues tendría que haber puesto limón, ¿no? Limón no se ha encontrado en el mapa. Guardo, vuelvo a ejecutar y ahora me dirá que limón no se ha encontrado en el mapa. Bueno, esto es lo que hace el programa, es bastante sencillo y es aquí donde tiene sentido auto. Si yo no especifico auto, ya hemos visto que con entero y con string pues no sirve de nada porque no es eso lo que devuelve. Esto, como digo, lo que devuelve es un iterador. ¿Cómo podríamos decirle aquí a nuestro código que va a devolver un iterador? Se lo tendríamos que decir de la siguiente forma. En vez de auto, pues aquí yo le tendría que especificar pues que esto es un mapa, ¿verdad? Que tiene pues como clave un string, como valor de esa clave un entero, y nos va a devolver un iterador correspondiente, iterator, pues a ese mapa. Así sí que funcionaría. Estamos especificando concretamente el tipo de iterador que nos va a devolver la función. Si yo guardo cambios y ejecuto el programa, esto funcionará igual. Me dice que limón no se ha encontrado en el mapa, pero si le pasamos plátano, como lo teníamos al principio, ¿no? Y aquí, aunque aquí no va a entrar ahora, bueno, pues si ejecuto el programa va a funcionar exactamente igual que antes. Y es aquí cuando podéis empezar a vislumbrar la utilidad de utilizar auto, ¿no? Es mucho más sencillo en esta función, en este caso en concreto, que nos va a devolver un iterador, especificar auto, que tener que preocuparme por ver primero el mapa de qué tipo es y especificar que va a devolver un iterador, ¿no? Aquí pues sustituyes toda esta parrafada por auto, guardas cambios, ejecutas el programa y aquí pues funciona igual y dejas que sea el propio programa C++ quien especifique o mire qué es lo que tiene que devolver. Cuando en los casos de uso que hemos visto hace un instante os especificaba trabajos con tipos complejos, pues este podría ser un ejemplo de trabajo de tipos complejos. Es decir, el ejemplo que acabamos de ver correspondería pues a esta categoría, ¿no? Pues cuando trabajamos con tipos complejos, el auto-return puede ser útil. Voy a poner un ejemplo más de trabajo con genéricos. No hemos visto los genéricos todavía en este curso, algunos de vosotros los conoceréis, pero también va a ilustrar bastante bien la utilidad del auto-return. Bien, voy a sustituir este código, para ello lo selecciono entero, control A, y tengo en el portapapeles ya preparado el código de este segundo programa, ¿no? Fijaos en este programa, estamos trabajando con genéricos. Aquí creo una función que recibe 2 genéricos por parámetros. Aunque no hemos visto los genéricos y los vamos a ver más adelante en este curso de manera detenida, ya os anticipo, para que todo el mundo lo entienda, que un genérico es un tipo que puede ser cualquier tipo, valga la redundancia, ¿no? Es decir, nosotros a la hora de pasarle un valor, o un parámetro, mejor dicho, o 2 a esta función, al especificar que van a ser genéricos, y lo hemos especificado aquí arriba, pues podemos pasarle cualquier cosa, y lo va a sumar, ¿no? Es decir, esta función que veis aquí es capaz de sumar números enteros, números decimales, números float, entero con double, double con float, es decir, puede sumar cualquier cosa, ¿no? Y viene muy bien, fijaos que aquí en el main, pues estamos utilizando esa función con diferentes tipos. Por ejemplo, aquí lo que hago es llamar a la función pasándole 2 enteros. Y funciona, como veremos ahora después, ¿no? Nos va a poner en consola pues la suma de esos 2 enteros, 8. También estoy utilizando exactamente la misma función para pasarle un entero y un double, un flotante en este caso, ¿no? Un flotante, no un double, un flotante. Bueno, pues también va a funcionar, entero con flotante. Aquí 2 flotantes, pues también va a funcionar. Y si probáis a hacer más llamadas a la función, pues con double y entero, 2 double, double flotante, etcétera, funcionará igual, ¿no? Si yo guardo este código y ejecuto, pues veremos que me devuelve suma de enteros 8, suma de entero y flotante 7,5, suma de flotantes 5,7. Funciona perfectamente, ¿no? Ahora bien, si yo aquí a esta función le especifico
que tiene que devolver un entero, pues no va a caer el programa, si no estoy equivocado, pero el resultado no va a ser el esperado, porque estoy forzando a que esto me devuelva entero sí o sí. Así que si yo guardo cambios y ejecuto el programa, pues veréis como ahora me dice que suma de enteros 8, suma de entero y flotante 7. No es del todo correcto. El programa no cae, pero 5 y 2,5 no es igual a 7, es igual a 7,5, ¿no? El programa no cae porque como aquí he definido genéricos y se los estoy pasando a la función por parámetro, pues hasta aquí todo bien, pero claro, como fuerzo a que la función devuelva un entero, pues me tiene que devolver un entero. No me puede devolver un 7,5, ¿no? En este caso. Y lo mismo ocurre en el otro. Aquí estoy sumando dos flotantes, que sería 5,7 y me devuelve 5, ¿no? Pues por lo mismo. Si le digo double o float, pues también va a funcionar, si no estoy equivocado en este caso, ¿no? Es decir, aquí veis que sí que me devuelve los resultados correctos, pero claro, si yo ahora cambiase los valores o si utilizase otras llamadas con otros tipos, pues probablemente el resultado no sería el esperado. Entonces aquí, si utilizamos auto cuando trabajamos con genéricos, pues viene muy bien, porque así me despreocupo pues de ver en cada momento, en cada ejecución que tiene que devolver la función y permito que devuelva cualquier cosa. Así que pues esto correspondería al segundo caso de uso que hemos visto anteriormente. Es decir, correspondería al trabajo con genéricos. Anidados profundos, funciones lambda, pues no lo vamos a ver porque pretendo verlo en un futuro y no quiero liarlo más, lo mismo que con trabajo con tipos definidos por el programador, pero yo creo que sí que os podéis imaginar cómo sería o cuál sería la utilidad, ¿no?, del auto-return cuando trabajamos con variables de tipo auto, que ya hemos visto en el curso si no recuerdo mal, y también con lo que he explicado, qué utilidad tendría el auto-return cuando se trabaja con funciones return condicionales, ¿no? Así que bueno, esta es la utilidad que tiene el auto-return, espero que se haya entendido. Adquirirá pues más importancia cuando veamos más contenidos como mapas, iteradores, clases definidas por el usuario, funciones lambda, etc. Bien, nada más. Vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.